tenemos un plan. El podcast de la Fundación ProMaestro para aquellos que en vez de talar selvas, riegan desiertos. Pues sí tenemos un plan, un día más en nuestro podcast de la Fundación ProMaestro y nada, os saludamos a todos y a todas los que nos seguís y tenemos un nuevo capítulo en el que, Karen, creo que tenemos hoy... Sí, vamos a entrevistar a una profe muy interesante, vamos a hablar sobre formación del profesorado, sobre educación infantil también y bueno, también escuela Montessori, así que van a salir aquí temas muy interesantes, pero por supuesto yo tengo que recordar a nuestros oyentes que compartan, que le den a la campanita de YouTube para compartir y bueno, para escribirnos si hay personas interesadas en venir al podcast y compartir con su comunidad educativa. Pues sí, como decía Karen, hoy tenemos con nosotros a Connie La Grotería, que bueno, pues viene a nuestro programa toda una finalista del Global Teacher Prize, así que estamos encantados de tenerla por aquí. Es maestra en el Centro de Educación Infantil Itu, creo que lo he dicho bien, y profesora en la Universidad Internacional de Valencia, impulsora del proyecto Escuelas de Paz. Y como vais a poder ver, a Connie le apasiona todo lo que tiene que ver con la educación en valores, le encanta provocar preguntas, abrir debates y muchos también la conoceréis ya por su faceta como escritora, como autora de cuentos infantiles como El color negro mola y de libros divulgativos como Educar en la tolerancia. Así que bienvenida, Connie. Muchas gracias por la invitación y por crear estos espacios también para hablar de educación y conectar a las familias con toda la etapa educativa. Connie, hay una cosa que tú no sabes que compartimos y es que a ambos nos divierte mucho la serie Cómo conocí a vuestra madre. Y en esa serie hay una personaje que se llama Lili, que es profesora de infantil y que tiene, además de ser profesora de infantil, tiene esa vocación también de artista, en este caso de pintora, ¿no? Te pasa a ti un poco igual, ¿no? Eres un profe de infantil y escritora, ¿no? Esa doble vocación, ¿no? ¿Y qué es lo que se aprende escribiendo cuentos para niños que no aprendemos dentro del aula, ¿no? ¿Qué puede enseñar la literatura para esto? Mira, también un acote a lo que comentábamos, ¿no? de la serie. Yo llevo con mi marido desde los 15 años. También, o sea, que tienes como tu Marshall. Exacto, tengo mi Marshall. Llevamos toda la vida juntos. Yo nací en Argentina, emigramos a Italia, a España y bueno, compartimos un poco todo ese proceso por mi parte personal de esta vocación hacia la infancia y luego la parte más creativa que es la literatura infantil. Y yendo eso un poco a tu pregunta, para mí es una herramienta fundamental, es una herramienta que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Los que tuvimos el privilegio de que nos leyeran cuentos por la noche y que sembraran esa magia, ¿no? de literatura, empieza, ¿no? como a nacer esta curiosidad, ¿no? Por mí, alentada por mi madre, que siempre me preguntaba, ¿cambiarías el final? Que no, unas preguntas. Yo creo que la literatura nos da una propuesta para abrir diálogo, ¿no? Una ventana para fomentar el diálogo. Yo en Valencia trabajo como dirección pedagógica en una escuela y asesoro a las familias y hablamos, ¿no? de la literatura infantil como esa herramienta que le ayuda a los niños y a las niñas a verbalizar, ¿no? toda esta gestión emocional. Ahora en el mercado editorial hay un abanico de temas increíbles, ¿no? donde podemos tratar cambios, separaciones, la llegada de un hermanito, claro. Resolución de conflictos, y eso ayuda a las familias, ¿no? Lo que no tienen esa formación pedagógica como los docentes, a darles esa palabra y ayuda a los niños y niñas a entender, ¿no? Y al final a resolver situaciones cotidianas o los conflictos propios de la edad. O sea, creo que es una herramienta súper beneficiosa para toda la vida.
Sí, una herramienta súper potente, como tú dijiste, para trabajar diferentes aspectos. O sea, podemos trabajar la inteligencia emocional, como podemos trabajar la inclusión, la diversidad. Y tú has escrito también sobre el tema de educar en tolerancia, que también está muy relacionado con las escuelas seguras, con el que los niños se sientan seguros, se sientan en un ambiente de cuidado. Y te queríamos preguntar, ¿qué necesitamos para conseguir unas escuelas más seguras? ¿Y qué ingredientes no pueden faltar para esa educación en tolerancia y segura? Sí, es muy buena pregunta, Karen. Muchísimas gracias, porque justamente creo que como adultos, ¿no? Y para mí lo que es el proyecto Escuelas de Paz, que tiene también mucho que ver con lo anecdótico de la literatura y es mucho más amplio en la formación, todas las personas, no es un compromiso civil, es un compromiso de todas las personas que tenemos responsabilidad educativa, tenemos la oportunidad, ¿no? de elegir temas valientes, temas que rompan prejuicios, romper también estereotipos de género, ¿no? y hablar, por supuesto, de diversidad, ¿no? Para mí la diversidad es un valor que nos enriquece como sociedad, una oportunidad de encuentro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en mi libro Educar en la Tolerancia hablo de este decálogo, ¿no? De cómo llegar a convertir las escuelas seguras, pero no parte solo del edificio, ¿no? de la institución. Es mucho más amplio. Tenemos que romper las barreras de la escuela, introducir a las familias, como decía al principio, en todo este proceso de acompañamiento, de enseñanza y comprometernos con la sociedad, ¿no? Puede empezar desde nuestro barrio colindante, ¿no? De proyectos entre escuelas y entre familias y ir un poquito más allá, ¿no? Ya a nivel nacional, global, ¿no? Es al final esta apertura, ¿no? Otro punto importante es cuando hablamos de la atención a la diversidad, ¿no? La introspección, ¿no? Somos adultos, somos modelos respetuosos para la infancia. Entonces, hacer una introspección y preguntar, ¿no? ¿Cabe la dignidad en mi familia? ¿Cabe la dignidad en mi aula? Y promover ese trato de igual a igual, de respeto absoluto. Y uno de los aspectos, de hecho, clave de todo esto de la diversidad es la inmigración, las personas que vienen de diferentes partes. Y ahora esto me lo voy a llevar al plano de tu propia experiencia, que, bueno, a mí también particularmente me interesa mucho porque yo soy chilena, tú eres argentina, las dos venimos de otro país y a mí me gustaría preguntarte cómo has vivido esos cambios que ya contaste en tu presentación, estuviste también en Italia, entonces, ¿cómo has vivido esos cambios de sistema educativo hasta llegar ahora aquí en España? Sí, creo que es muy importante, es algo que tenemos que atender. Se sigue normalizando el racismo, se ve muy presente en el lenguaje, ¿no? Son frases, cuando yo hablo de la frase lo que no se nombra no existe, ¿no? Y aquí se habla mucho de utilizar un lenguaje más comprensivo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos niños para incluir a las niñas se utiliza niños y niñas, ¿no? Esa repetición, o se puede reemplazar por infancia. Claro. Cuando decíamos reuniones de padres, ¿no? Que eso ya se ha dejado de utilizar cuando la mayoría de la asistencia eran madres, ¿no? Claro. Ahora utilizamos familias, ¿no? Para también incluir a todos los tipos de familia que tenemos presentes en esta sociedad. Entonces, es importante, para mí el lenguaje crea realidades. Cuando decimos lo que no se nombra no existe, pues podemos también erradicar esas frases que lo vamos asumiendo e integrando desde el entorno, ¿no? Como ir al chino, se puede utilizar el bazar, hoy tuve el día negro, ¿no? Puede cambiar esos tipos de racismo para trabajar. Sobre todo en la infancia, yo hablo sobre diversidad cultural. Como bien Jorge al inicio cuenta sobre El color negro mola, es un cuento que yo escribí viendo una necesidad de aula real en el sistema educativo, donde se rechaza el color negro, ¿no? Entonces le quería quitar esa connotación negativa y es el mismo color negro que dice estoy cansado y estoy enfadado de ser siempre el color del malo, de los miedos, de la oscuridad y reemplazarlo por algo como el chocolate que a todos nos encanta. Cuando nos queremos vestir elegantes nos vestimos de negro, ¿no? Quitarle esa connotación y una chistera mágica, por ejemplo, para los niños y niñas, acercarlo a la infancia y quitarle esa connotación y sobre todo por
el color de la piel, escribí otro cuento sobre literatura infantil, también es un álbum ilustrado donde conectamos a través de las imágenes y romper con el color carne, ¿no? Que era un único color que nos representa a todas las personas, a todas las infancias cuando trabajamos el autorretrato y tal, y también el color de la piel reivindica que no tiene un único color, a todos nos cambia el color de la piel también en diferentes estaciones del año, bueno, darle una lectura que es anecdótico porque es para la infancia, pero nos invita a reflexionar a todos. A todos. Claro, y me imagino que todo esto también tendrá que ver con tu propia, como te decía, como te preguntaba Karen, ¿no? Con tu propia experiencia de haber pues, vivido en distintos países, haber tenido que trabajar en distintos sistemas educativos. No sé si te has encontrado en esa trayectoria pues con algunas dificultades, pero también con algunas, a lo mejor, bendiciones, ¿no? Que te han ocurrido por el camino. Seguramente todas las experiencias te enriquecen y te abren los ojos, y creo que las personas también que tienen experiencia en otros países están más predispuestas a fomentar esa tolerancia y a ponerse en el lugar del otro, ¿no? La empatía tan necesaria que necesitamos trabajar. Yo empecé a escribir sobre racismo porque en un trabajo de investigación en la universidad nos hicieron analizar una campaña viral que se hizo en México, que es una réplica de la investigación que hizo Kenneth y Mamie Claire en los años 30. La explico sencillamente resumida. Se ponía a los niños frente a dos muñecos, uno blanco y uno negro, seguramente la conoceráis, donde le hacían preguntas, ¿no? ¿Cuál era el bonito, cuál era el malo y con cuál te identificabas, ¿no? Aquí podemos entrar en cómo, bueno, hay dos opciones y se condiciona, ¿no? la pregunta, ¿no? Si lo hacemos más amplio, pero es verdad que los niños de México se identificaban con el muñeco blanco, era el bonito, ¿no? Y el negro era el malo. Entonces, esa situación nosotros desde la universidad la llevamos también a Valencia en una situación actual, hace 5 años, y se volvió a repetir la situación. Entonces, por eso nace también mi búsqueda de decir todo el entorno, los mensajes que vamos recibiendo, cómo influyen y cómo podemos trabajar con las infancias, ¿no? Tener diversidad de colores de piel, diversidad de juguetes. Otro melón son los catálogos de juguetería, ¿no? Que cuando hay un muñeco negro también está con trajes tradicionales. Esto no ayuda tampoco a que se identifiquen, ¿no? Entonces, trabajar esa diversidad cultural desde la primera infancia. Toda esta visión, ¿no? Que tú incorporas en tu docencia, en tu escritura, me imagino que también en tu dirección del centro en el que estás, tiene que estar sostenido, ¿no? Sobre un compromiso, ¿no? O a veces también en educación y sobre todo referido a los docentes y a la profesión docente, hablamos de vocación, ¿no? Que es una palabra que tiene sus problemas, ¿no? A veces, porque parece que la vocación lo paga todo, ¿no? Y lo suple todo en educación, y a veces hay cosas que no podemos suplir. Pero ¿cómo se sostiene esa vocación docente tuya, ese compromiso, ¿no? que te lleva a ir, bueno, pues explorando y poniendo en marcha todos estos proyectos? Yo creo que la vocación es fundamental. Al final es el fuego que se enciende para dedicarte a la profesión más bonita del mundo, pero sí que tenemos también una responsabilidad educativa y social, ¿vale? La educación no es solo instrucción, es humanidad, es respeto, y tenemos una implicación emocional con nuestros niños y niñas y con las familias, ¿no? Que acompañamos todo el proceso. Está claro que la vocación se alimenta, ¿no? Y depende de esas condiciones dignas, depende también de una formación continua y de un acompañamiento del sistema educativo. Claro. Creo que es importante como recomendación, ¿no? Abrir nuestras aulas al mundo, conectar con otros maestros y maestras del mundo, estas comunidades de aprendizaje. Este aprendizaje-servicio sirve mucho para que no nos sintamos solos, ¿no? Y que poder seguir, que esta vocación sea motivador de seguir creciendo, pero que también sea refugio cuando nos encontramos en dificultades. Ahí ves que tenemos detrás nuestro, ¿no? La palabra colaborar, que para nosotros
nosotros es muy importante, ¿no? Enseñar es muchas cosas, pero también es colaborar, ¿no? Esa colaboración pues sostiene la vocación. Sí, Connie, y justo la respuesta que diste da pie muy bien a la siguiente pregunta, porque tú también eres profe universitaria, haces clases en la universidad de manera online. Entonces, también te queríamos preguntar al final, ¿cómo crees que también esa formación del profesorado tendría que evolucionar, o qué crees que es importante de continuar trabajando en esa parte del sistema? La verdad que llevo 3 años dando clase online para futuros maestros en el grado de educación infantil. Tengo asignaturas de primer curso, imaginaros que llegan con toda la ilusión y la motivación de lo que es la docencia, pero también con muchas inseguridades. Claro. Yo creo que un punto clave no es solo la formación académica. Si bien, como comentas, Karen, es online y lo intentamos hacer lo más cercano posible a no ser presencial, acompañar también con muchas ideas prácticas, con esas actividades y ejemplos de a pie de aula, ¿no? Como digo yo, seguir estando, el profesorado creo que tiene que seguir estando en contacto con la escuela, no tiene que perder ese lazo y ese camino, y necesitarían como formación, ¿no? Estos alumnos y alumnas de universidad, mucho más tiempo en las escuelas. Creo que sería fundamental un equilibrio entre lo que es lo académico y la realidad de las aulas. Bueno, Connie, ahora pasamos a una fase de evaluación. Una fase, pero una evaluación divertida, fuera de esa estructura que tenemos de la palabra evaluación. Te voy a hacer diferentes preguntas en relación sobre todo a todo el tema que trabajamos nosotros, que está ahí detrás de nosotros en el cartel, que tiene que ver con el conocer, con el colaborar, con el cuidar, que son aspectos que desde nuestra perspectiva en la Fundación ProMaestros son esenciales en la profesión docente. Entonces, bueno, primero vamos a partir con una fórmula del buen docente que hemos estado aquí desarrollando a lo largo del podcast, donde hay que hacer una multiplicación de C1 por C2 por C3. Y cada una de esas C representa estas palabras que vemos aquí arriba: el conocer, el cuidar y el colaborar. Entonces, yo primero te voy a hacer una pregunta en relación al cuidar, que dice así: ¿cuántos gestos de cariño has recibido de tus estudiantes en esta última semana? Pues muchísimos. Creo que la etapa infantil se caracteriza, ¿no? por esa ternura, por esas sonrisas espontáneas, por los niños y las niñas son los verdaderos maestros de las escuelas. O sea, no sé si lo tengo que contabilizar. Ponle un número, aunque sea alto. Aquí no tenemos límite, no tenemos límite. Vale, pues 100. Muy bien. Segunda pregunta, dice: ¿cuántas veces has ayudado a algún compañero durante el último mes, o te han ayudado a ti también? Vale, me encanta esta apreciación. Creo que es también la base de una buena dirección y de cómo crear ese equipo y ese vínculo. Creo que las oportunidades de ayudar al otro, hablamos también de empatía, de solidaridad, claro, y de conocernos, ¿no? Y de crear esos vínculos para luego trabajar en un ambiente de confianza y de tranquilidad, donde uno al final se le permite ser y sabe que va a ser escuchado y que puede aportar. Entonces, bueno, diría también pues 20 casos, puedo Muy decir. bien. Yo me reúno lo máximo posible con el equipo. Yo tengo un despacho abierto, es en la entrada de la escuela, es un despacho abierto, y todas mis compañeras saben que estoy para lo que necesiten, y lo mismo recibo el cariño de todos ellos. Qué bien, qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Y la tercera pregunta dice: ¿cuántas actividades que consideras formativas has hecho en este último año? Y se considera formativa para ti, o sea, que no necesariamente tiene que ser un curso como tal, sino que algo que para ti hayas aprendido.
Bueno, creo que, bueno, entre conferencias, congresos también, bueno, creo que todas son oportunidades, no solo de cuando uno va a impartir y participa, sino también en el momento de la experiencia de escucha, estamos siempre predispuestos. Es importantísimo también como formación docente esta formación continua y enriquecerse de otras miradas. Así que, pues, en el año diría alrededor de 30, 40 oportunidades. Genial. Vamos a las pues 40. Muy bien. Vamos Muy a bien. hacer entonces el cálculo de lo que llevamos hasta ahora. Pero, bueno, por mientras que Jorge ¿Qué tengo que hacer? lo hace. Multiplicar, ¿no, Karen? Multiplicar. Sí. Vale, muy bien. Multiplicar. Ha salido sí, un número sí. muy alto. Sí, sí. Vamos a ver qué número sale. 800.000. Muy bien. Uy, ¿y ese número exacto? Exacto, sí, porque te Sí, han sido sí. todo. Es verdad, muy números bien. de 10, así que. Muy bien, número ahí lo exacto. tenemos. Pero 800.000. desde luego muy bueno, pero no hemos terminado, Connie. Todavía queda, Vale. todavía queda. Ahora te voy a hacer una pregunta de verdadero y falso, ¿vale? Que te va a sumar 10 puntos si respondes correctamente y te va a restar 10 puntos si fallas en la respuesta. Dice así: según datos de un estudio de los años 90, el 43% de los libros infantiles cuentan con una protagonista femenina. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy Falso, bien. Años 90 has dicho, ¿no? Años 90, Bueno, esperemos sí. que esto haya cambiado, ¿no? Es importante ese matiz, justamente. Sí. Y seguimos con unas estadísticas muy parecidas Sí. en medios audiovisuales, en cine, en series, incluso en las intervenciones de diálogo, en literatura, donde la mayoría de las mujeres son escritoras y los premio Nobel, Cervantes, Planeta, los siguen ganando hombres. Entonces, Total. queda mucho todavía recorrido. Justo esa era justamente la reflexión que queríamos dejar de Eso manifiesto en esto, porque han pasado muchos años, pero creemos que no ha cambiado mucho. Pero bueno, de todas formas, la fuente de este estudio, o sea, el dato real es que solo un 29%, perdón, la estoy leyendo mal. El estudio a favor de las niñas del sexismo en literatura infantil fue de Teresa Colomer. Ajá. Revelaba que el 62% de los protagonistas de los libros destinados a los niños son de género masculino y solo un 29% eran protagonistas femeninas. Creemos que todavía Queda mucho camino. Es desigual. Queda camino por Yo sí hacer, que invito ¿no? a las familias en cuanto a literatura infantil, 3 tips para poder elegir libros más respetuosos, libros con conciencia, y hablamos siempre de la paleta de colores, ¿no? Romper un poco del rosa para los niños, Sí. y el rosa para las niñas y el azul para los niños. Los textos sexistas, ¿no? Dejar de ponderar el personaje masculino como salvador, como la toma de decisiones, Claro. la falta de empatía, y lo estético en las Sí. mujeres, ¿no? Habla de ello. Y lo mismo las ilustraciones, mirar quién trabaja fuera de casa, cuánto es la presencia femenina. Bueno, ahí hago estas tres tips para decir, bueno, cuando elegimos un libro para casa, ya que tenemos esta oportunidad de elegir textos valientes, de que haya un equilibrio para empezar a coeducar. Muy bien. Me parece súper interesante todo esto, la verdad. Un culán de chocolate, sushi, tortilla de patatas y ensalada. ¿Qué? Venga, tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Muy bien, muy bien. Dice así: si tuvieras poderes mágicos, ¿qué harías en tu escuela? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues creo que abriría la escuela mucho más a las familias, cambiaría la ley de conciliación que les permitan poder asistir a todas las reuniones de familias, a todos los talleres que los involucramos. Creo que las familias es el pilar fundamental para que funcione el binomio escuela, ¿no? No es imposible, necesitamos la presencia para que participen de toda esta etapa educativa esencial que es para la infancia.
sobre todo el 0-6, que es un periodo tan sensible donde se asientan las bases emocionales, lo moral, lo ético, que puedan acompañar y vivir estos aprendizajes. Entonces, cambiaría la ley para que puedan estar más presentes y que nos puedan acompañar a descubrir el privilegio de acompañar la infancia. Qué bien. Muy bien, Connie, muy buena respuesta. Pero esto va a ser, este puntaje lo determina el azar. Así que como estamos en online, yo por ti voy a girar esto. Y a ver si lo estoy haciendo al revés, creo. Sí. Perdón. Venga. Vamos a ver. A ver cuánto sale. Te salió A ver si hay suerte. el número 20. Número 20, pero bueno, ¿qué números más redondos tenemos esta vez? Así que tenemos números muy exactos Pues y el puntaje final es 800.030. 30. Muy bien. Muy impresionante, bien. ¿eh? Son unas puntuaciones que no sabemos muy bien qué significan. Estamos estudiándolo, está Karen estudiándolo para ir mejorando su cuestionario. Sí. Pero bueno, nos parece que lo que reflejan también son pues tu experiencia, tu vida como docente, tu vida profesional y nada, estamos encantados de que nos hayas acompañado, Connie. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado fenomenal. Muchísimas gracias por este ratito tan ameno y tan cercano. Y nada, estoy para vosotros para lo que necesitéis. Pues nada, y quienes quieran conocer mejor a Connie, pues ya sabéis, podéis en las redes sociales. En las redes sociales, sí. ir a por sus libros de literatura infantil. También. Y a todo docente, pues un libro sobre educar en la tolerancia, creo que es una buena recomendación. Pues muchísimas gracias, Connie, muchas gracias. Y mucha suerte. Dos palabras fundamentales, ¿no?, que han salido: el cuidar el lenguaje, cuidar nuestro lenguaje, ¿no?, con una cosa muy importante, y los docentes somos muy importantes para esto, para enseñar cómo usarlo y sobre todo para que el lenguaje sirva para cuidar, no sirva para dañar al otro. Y alianza de las familias y la escuela, ¿no?, como algo imprescindible para que todos podamos aprender y todos podamos alcanzar los objetivos que tenemos en la escuela. Así que nada, esperamos veros muy pronto. Como decía Karen al principio, compartid. La campanita. Y si queréis venir a este programa, escribidnos y contadnos por qué queréis venir. Y aquí tenéis vuestra casa, la Fundación ProMaestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Nacho. Nos vemos pronto. Adiós.